Bueno, muy buenas noches. Vamos a iniciar el Ateneo del día de hoy del Consejo de Insuficiencia Cardíaca y Hipertensión Pulmonar, que es acercando la diabetes al cardiólogo. Bueno, contamos con la presencia de la doctora Paula Pérez Terms, que nos va a enseñar un poco cómo debemos iniciar el tratamiento de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes, y posteriormente el doctor Jorge Thierer, que nos va a hablar de insuficiencia cardíaca y diabetes. Lo único para tener en cuenta, bienvenida a la gente que está conectada vía Webex, que siempre, bueno, para preguntas o lo que queramos charlar, utilicemos el micrófono para que puedan escuchar desde donde están conectados. Así que, bueno, Paula, muchas gracias y adelante. Hola. Bueno, muchas gracias primero a todos ustedes por quedarse acá a escuchar hablar de diabetes, que nos hayan salido en estampida corriendo de la sala. Y gracias por haberme invitado acá, sobre todo a hablar de lo que a mí me gusta. Bueno, yo puse acercando la diabetes al cardiólogo porque me pareció que era lo que iba a tratar de hacer en este rato de charla con ustedes. La prevalencia de diabetes está aumentando, igual que la prevalencia de insuficiencia cardíaca, y sabemos que más o menos hasta el año 2016 la prevalencia que teníamos en nuestro país era del 9%, y según la última encuesta de factores de riesgo nacional, la prevalencia de diabetes aumentó al 12%. Estamos, para que ustedes se den una idea, cerca de Nicaragua, Colombia, que son los países que tienen más prevalencia de diabetes de Latinoamérica. 1 de cada 10 adultos va a tener diabetes. Y se dice que cada 7 segundos una persona muere a causa de la diabetes, y de ahí surge la famosa frase de que en el año 2014 5 millones de personas murieron por diabetes. El problema es que los pacientes con diabetes se nos mueren a los cardiólogos, no se mueren a los diabetólogos. Se mueren en las unidades coronarias, se mueren por complicaciones cardiovasculares. El 55% de las muertes vinculadas a la diabetes es por enfermedad cardiovascular, de esas un 35% es por enfermedad coronaria, un 7 a 10% enfermedad cerebrovascular, y el resto distintas complicaciones cardiovasculares donde la insuficiencia cardíaca ocupa un papel muy importante. Y algo que les quiero decir es que la diabetes se puede prevenir. Se puede prevenir en un breve periodo, que es la prediabetes o la hiperglucemia subdiabética o la disglucemia, como la quieran llamar. Ningún paciente va a ir a ver un diabetólogo porque tiene disglucemia, porque no tiene ni la menor idea de lo que es y además no da síntomas. Los cardiólogos siempre le pedimos a los pacientes hemograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma, colesterol. En esa glucemia que les pedimos, ahí tenemos el primer indicio de si el paciente tiene un metabolismo hidrocarbonado normal. El año pasado se publicó un estudio que hizo New Haven en Yale, donde se entrevistaron cardiólogos, endocrinólogos y médicos clínicos, y los médicos que más pacientes con diabetes ven no son los endocrinólogos ni los clínicos, somos nosotros, los cardiólogos. Así que les pasa a nuestros pacientes. Esto ya lo saben todos, es lo que veníamos diciendo. Fíjense ustedes cómo las complicaciones en la población general, infarto agudo de miocardio y ASB, esto es a lo largo de los años, vienen disminuyendo. Cuando lo pensamos en un paciente con diabetes tenemos que cambiar la escala porque el riesgo es 5 veces mayor. Bueno. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos cuando vemos un paciente en nuestro consultorio que tiene una glucemia superior a 110 pero menor a 125? ¿Hacen algo? Una prueba de tolerancia. Bueno, muy bien. Si tiene una glucemia mayor de 110 pero menor a 125, ya por definición tiene una glucemia alterada en ayunas. Si además de tener una glucemia alterada en ayunas, tiene una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, tiene más chances de desarrollar diabetes, más o menos en 5 años. Ustedes están 5 años antes. Es en el momento en el que tienen una reserva de células beta pancreática que les permite controlar el desorden metabólico.
Después ya la célula beta se va perdiendo, la reserva que les queda es muy poca y ya no pueden hacer más nada que mejorar la acción de la insulina y después dar la insulina. Porque la diabetes, una vez que se establece, en el mejor de los casos se estabiliza un par de años. Nunca, jamás retrocede y casi siempre avanza. No hay ningún paciente con diabetes tipo 2 que no requiera tratamiento con insulina en algún momento de la evolución de su enfermedad. No hay. No hay. Y nunca, jamás van a tener una vida normal. Nunca. Tienen un paciente con una glucemia alterada en ayunas y ya tiene daño vascular, porque el daño... Ahí les pido la prueba de tolerancia a la glucosa. Prediabetes, prediabetes y prediabetes. La diferencia es la velocidad con que van a desarrollar diabetes si no intervenimos. ¿Hasta acá? ¿Está todo bien? Si se aburren, pueden dormir. Esto es para mostrarles, fíjense, la glucemia. Lo primero que se altera es la tolerancia a la glucosa. Lo primero que se altera es la respuesta prandial de la insulina. Cuando aparece la prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada, el paciente ya tiene daño macrovascular. Paula, recordanos cuándo consideramos una prueba alterada de tolerancia oral a la glucosa. Bueno, es así. Supónganse, la glucemia alterada en ayunas se entiende, es más de 110 menos de 125, porque si tiene 125 y síntomas tiene diabetes, o 200 y síntomas tiene diabetes, y si no, la repetísla, y si te da de vuelta 2 veces 125 es diabetes. Hasta ahí estamos bien. Los síntomas del paciente con diabetes es muy parecido a lo que te cuenta tu paciente todos los días en el consultorio. El paciente tiene astenia, tiene tinea, tiene poliuria, tiene polidipsia y al principio pierde peso. Con esos valores limítrofes también puede tener poliuria, polidipsia y polifagia, digamos. Polifagia se ve un poco menos. Con esos valores limítrofes, o sea, lo que te da la poliuria y la polidipsia es la densidad. O sea, vos tenés un aumento de la osmolaridad plasmática, entonces tenés un aumento de la filtrado, la glucosa atrae el sodio y por eso tenés glucosuria. No llegas a tener glucosuria porque se reabsorbe, pero por eso tenés poliuria. En general es muy variable. Hay algunos pacientes que vos lo tenés controlado teóricamente y lo tenés con 130 de glucemia y ellos igual tienen poliuria y te cuentan que se levantan a la noche y no están sobrecargados de volumen. Lo que están es metabólicamente desestabilizados. Lo que todos tienen es astenia. Porque en realidad lo que te pasa, el metabolismo miocárdico es predominantemente a expensas de... Yo les voy contestando lo que a ustedes les interesa y si quieren, si tenemos que terminar antes, terminamos antes y les cuento la otra mitad después. El metabolismo miocárdico es a expensas de la beta-oxidación de ácidos grasos, sobre todo de cadena larga, ¿no? Y cadena intermedia. ¿Por qué? Porque cuando vos agarrás un triglicérido, rompés glicerol ATP, rompés glicerol ATP, rompés glicerol ATP, los tres van a Krebs. Después cada beta-oxidación, cada carbón que sacás, generas ATP. Y cuando llegás al final tenés acetil-CoA que va a Krebs y tenés ATP. Es una máquina de generar energía. Tenés más de 120 ATPs por cada molécula de ácidos grasos. La glucemia te da 36 tristes ATPs con toda la furia. Porque te haces 38 pero 2 los consumís. Con lo cual, 120, 36, miocardio prefiere 120. El problema es que consume mucho más oxígeno. Entonces, el 80% del metabolismo del miocardio es de la beta-oxidación. Pero vos tenés un 20% de glucemia, que lo necesitas. Porque cuando vos estás caminando y empezás a usar oxígeno, te quedas sin oxígeno. Entonces apelás a la glucosa, salvo que tengas diabetes. Tú no tenés reserva energética, no hay flexibilidad metabólica miocárdica capaz de sostenerte en el esfuerzo. Además de toda la alteración del miocardio después, ¿se entiende? Entonces siempre están cansados. ¿Cómo estar cansados? Si no tienen posibilidad. Cuando vos empezás a mejorarle la captación de glucosa, el paciente se empieza a sentir mejor. Pero la alteración empieza rapidísimo. Y además, cuando vos tenés una glucemia alterada en ayunas, una glucemia postprandial alterada, ya tenés daño macrovascular.
Porque lo que te revienta el endotelio no es la glucosa. Lo que te revienta el endotelio es la insulinoresistencia. La insulina tiene un receptor, es una porquería, que es una proteína de transmembrana, que tiene 2 residuos alfa y 2 beta, que atraviesa la membrana. Se instala la insulina, se juntan y se fosforila cruzado en tirosina. Y entonces hace todo bien. Es vasodilatadora, es antitrombótica, genera óxido nítrico, baja la endotelina, hace todo perfecto. Salvo que tengas insulinoresistencia, porque ahí no se fosforila en tirosina, se fosforila en serina y hace todo mal. Es protrombótica, es vasoconstrictora, genera endotelina, baja la concentración de óxido nítrico. Entonces, cuando vos tenés la glucemia postprandial alterada, estás insulinoresistente y ya tenés daño endotelial. No te importa cuánta glucemia tenés, ese es el concepto. Los diabetólogos siguen diciendo que es la glucemia y a los cardiólogos la glucemia no nos molesta. Lo que nos molesta es la insulina, en el contexto de insulinoresistencia. Por eso cuando vos le das insulina, los terminás de tronar. ¿Se entiende? Bueno, sigo. Entusiasmo. Y esto es lo que les contaba recién. Bueno, ¿qué hacemos entonces si el paciente tiene una glucemia alterada o una prueba de tolerancia oral a la glucosa alterada? Bueno, es fácil. Hasta ahí decís, bueno, mire, si no hacemos algo, dentro de 5 años usted es diabético. Eso es terrorismo médico y te genera una adherencia al tratamiento que es genial. El paciente te dice, decime qué tengo que hacer. Y vos le decís, buena alimentación, que es lo siguiente. ¿Qué tenés que hacer para que la insulina te alcance? Ponés en reposo al páncreas. ¿Cómo pones en reposo al páncreas? Que la glucosa suba lento. Tenés 2 tipos de ácidos grasos, los que son de hidrato de carbono, simples y complejos. Los simples se absorben simple, los complejos más complejos. Bueno. Si se absorben simple, sube rápido. Azúcar y harina. Si es complejo, lento. Ahora, lo bueno es que si vos comes hidrato de carbono simple, la glucosa sube rápido. Estresás al páncreas y generás más enseguecimiento de la célula beta. ¿Está bien? Si vos querés ir si vos vas en segunda y para arriba, vas a reventar el motor. Entonces lo pones en cuarta y para abajo, que es enlenteces la absorción de hidrato de carbono. Y eso le explicás al paciente. Le decís, usted puede comer azúcar y harina, pero la tiene que combinar con hidrato de carbono de absorción lenta, que son las verduras, la fibra, bueno, la fibra es fibra, pero la verdura, lechuga, todo eso. Entonces, de ahí el típico consejo de los diabetólogos, que es toda la gran ciencia de las nutricionistas, que es que la mitad del plato es ensalada. Y eso es nada más, ¿estoy haciendo el ridículo? Se están riendo. La mitad del plato tiene que ser ensalada y la otra mitad que pongan lo que quieran, proteína y hidrato de carbono. ¿Está bien? Eso, glucemia alterada en ayunas, prueba de tolerancia a la glucosa alterada, riesgo de diabetes, eso es lo principal. Segundo, el mejor depurador de glucosa del organismo es el músculo, porque el músculo es amarrete. Cada vez que mete la glucosa le pega un fósforo y no la deja salir. Le pone un cepo. Porque estamos diseñados para tener reserva muscular para poder salir a buscar energía, comida. Entonces, si caminan y hacen actividad física, bajan los niveles de glucosa. Monitorearse en etapa de hiperglucemia subdiabética no está recomendado por ninguna guía. Yo igual les digo que cada tanto se controlen, como para ver cómo estamos. ¿Sí? Es fácil monitorearse, después yo les explico. ¿Se puede agregar metformina? Se puede agregar metformina. Hay mucha discusión al respecto. Hay gente que está a favor y gente que está en contra. Yo empiezo con pautas de estilo de vida, con ejercicio físico, con alimentación y lo rechequeo a los 3 meses. Si a los 3 meses estamos igual, empiezo con metformina. Metformina es fácil, sale fácil. El único problema con la metformina, a nosotros que somos especialistas en insuficiencia cardíaca, es el riesgo de acidosis láctica. No está más contraindicada la metformina en la insuficiencia cardíaca, salvo que el paciente esté descompensado, porque la metformina aumenta la producción de ácido láctico en los enterocitos. Entonces, si el paciente está descompensado, el riesgo de acidosis láctica es mayor.
pero la buena noticia es que la vida media de la metformina es de 6,4 horas. Entonces, uno lo instruye al paciente y le dice, si empezás con más disnea, si aumentás de peso, todo lo que ya sabemos, suspendés la metformina. Aunque suspenda una dosis de metformina, ya no hay riesgo y lo controlamos. ¿Está bien? ¿Cuánto le doy de metformina? Metformina se titula, la metformina tiene muy mala tolerancia oral porque genera malestar gástrico y diarrea. Empezás, la dosis máxima es 2 gramos. Yo he visto diabetólogos y muy conocidos que dan 3 gramos de metformina. No hay nada que demuestre que por encima de 2 gramos mejora el control metabólico. No hay. Sí aumentan los síntomas adversos. Empezás con 500, se da con las comidas, almuerzo y cena, por ejemplo. Empezás 500, si lo toleras es 500, lo controlás. Si seguís necesitando, subís a 1000. ¿Y qué le controlo? O sea, le doy 500 y lo controlás. A los 2 meses podés, para eso yo uso el monitoreo, le pincho el dedo, me fijo cómo está, o que se pincha el dedo a la mañana y me fijo cómo están ayunas. La glucemia es capilar, no es vascular, pero es muy parecido. Hay que explicarle al paciente que se tienen que lavar las manos. Si toca una manzana y se pincha el dedo, le va a dar la glucosa alta. Se lava las manos, se pincha el dedo, lo medís, listo. Si estás siempre, fíjate con la glucemia en ayunas. ¿Qué valores buscas en ayunas? Si estoy en una etapa de prediabetes, yo busco estar por debajo de 110. Okay. Si estoy en una etapa de diabetes y lo que estoy haciendo es controlarle la glucemia, tengo que estar por debajo de 140. Yo necesito que me encanta, sí, así. Me encanta, bárbaro. Perfecto. Entonces, la mejor formulación en mi experiencia para metformina es la de Lea, que se llama Glucofage XR. Es re barata y la verdad que es con la que tengo mejor tolerancia. Los pacientes no tienen diarrea ni alteraciones metabólicas. La metformina tiene un montón de beneficios que después, si quieren, para no perder tiempo ahora, se los cuento. Básicamente mejora la captación periférica de glucosa, disminuye la gluconeogénesis hepática y disminuye la glucogenólisis hepática. Entonces, lo primero que les pasa es que mejoran la glucemia en ayunas, porque cuando uno se despierta, la glucemia que tiene es la que produjo el hígado, a menos que uno se levante cada 2 horas a comer mientras duerme. Entonces, como vos entrás en ayuno, el hígado empieza a sintetizar glucosa porque el cerebro se alimenta casi exclusivamente de glucosa, entonces genera glucosa. Cuando vos le das la metformina, el mejor impacto que tenés es el de la glucemia en ayunas, porque actúa directo en el hígado, que es donde vos tenés enlentecida, digamos, la acción de la insulina para que no te levantes con glucemias altas. ¿Se entiende? Paula, Sí. la disfunción renal y la metformina por un lado, y si la metformina, digamos, interfiere con algunos otros los medicamentos que usamos en insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca con atenolol que aumenta, con metoprolol disminuye la biodisponibilidad de metformina. Insuficiencia renal hasta 30 mililitros, por debajo de 30 mililitros es insulina o GLP-1, no hay otra cosa, no se puede dar nada. Hay ruido con ISGLT2, lo charlamos después, yo no me arriesgo. O sea, 30 mililitros y después, bueno, estamos cardiorrenal, es lo que vemos siempre, hasta ahí. Porque alguna vez había leído 45 mililitros como sí, punto de corte. Primero era 60, 45 y ahora está en 30, porque en realidad uno lo que busca en el control metabólico justamente es disminuir la progresión de la enfermedad renal. Lo que pasa es que la hiperglucemia tiene 2 mecanismos por los cuales aumenta el riñón del paciente con hiperglucemia, está hiperfiltrando. Está hiperfiltrando porque la glucosa segrega succinato y en la arteriola aferente hay un receptor para succinato, actúa directamente ahí, produce vasodilatación de la aferente, que no es donde actúan los IECA, de la aferente y produce hiperfiltrado. El aumento del hiperfiltrado te mantiene normal el filtrado glomerular, pero ese glomérulo se tiene que hipertrofiar, porque igual que el corazón, cuando aumentan las presiones, se hipertrofia. Todos se hipertrofian menos los podocitos. ¿Te acuerdas de los podocitos de la membrana glomerular? Hay unas células que se llaman podocitos que tienen los pedicelos de los podocitos. Que cuando el riñón se hipertrofia, el podocito se rompe todo, genera inflamación y ese glomérulo se esclerosa. Entonces es un camino directo a la pérdida de unidades funcionales del glomérulo. Entonces se trata de sostener el control metabólico todo lo que se pueda hasta un filtrado que sea, digamos, aceptable. Y como la acción de la metformina no depende del filtrado glomerular,
hasta 30 mililitros ahora se está dando. Y sí. Me adelanto un poco, pero Sí. ¿qué objetivo de hemoglobina glicosilada tenés para los pacientes con insuficiencia cardíaca? ¿Es lo mismo que para un diabético Sí, sin insuficiencia cardíaca? Mira, los pacientes con insuficiencia cardíaca o enfermedad cardiovascular, la hemoglobina glicosilada nunca fue el subrogado que demostró disminuir los eventos macrovasculares. O sea que el control metabólico no es el objetivo para el cardiólogo. Ahora, como los pacientes también tienen retina y tienen riñón, uno busca un objetivo. El objetivo hasta el año 2015 era de 7, porque en las curvas de regresión del UKPDS, que es el Framingham de los diabetólogos, vieron que por debajo de 7, por arriba de 7, aumentaba la retinopatía diabética. Fue eso. Es el número mágico, surgió del UKPDS y por la retinopatía. ¿Por qué no menos de 7? Porque hubo estudios, como por ejemplo el ACOR, que demostraron que el control más estricto aumentaba la mortalidad. ¿Por qué? Por el riesgo de hipoglucemias. Si vos tenés un paciente con insuficiencia cardíaca que es muy frágil, vos vas a querer que no te haga hipoglucemias por un montón de cosas. La hipoglucemia, entre otras cosas, baja la glucemia, baja el potasio, si además tenés un miocardio predisponente, y además la hipoglucemia dispara, es estresor, dispara el impulso adrenérgico, tenés más incidencia de arritmia, bla, bla, bla. Bueno, no querés que te haga hipoglucemias. Ahora, yo te digo, si yo tengo un fármaco que no produce hipoglucemias, ¿por qué no lo voy a bajar más? Yo lo tengo con metformina y lo tengo en 7. Entonces los diabetólogos me dicen, no le des más nada, está bien en 7. No le doy más nada para vos que le querés cuidar la retina, pero a mí se me va a morir de otra cosa. Entonces yo sí le quiero seguir dando más cosas. Y si no tengo riesgo de hipoglucemia, ¿qué me importa si estoy en 6,5? Entonces, vuelvo a decir, 7 es el punto de corte para evitar la complicación microvascular y eso está demostrado, fantástico. Ahora, más allá de lo microvascular, yo voy a tratar de darle todos los fármacos que le bajen la mortalidad cardiovascular. Y si no produce hipoglucemias, lo puedo tener más abajo. Pero eso es de lo que nos estamos peleando ahora. Bueno, entonces, ¿qué hacemos los pacientes cuando vamos los cardiólogos? Los cardiólogos no queremos hacer nada y en general tiene que ver con esto. Esta porquería es lo que hicieron en el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos. Tienen ahí todos los fármacos antidiabéticos. ¿Y qué pasa? Los cardiólogos nos manejamos con fármacos que bajan la mortalidad cardiovascular, el infarto, el stroke, ¿sí? Hasta ahora, de lo que era cardiovascular, no había nada que nos mejorara el pronóstico de nuestros pacientes. Teníamos la metformina, que la metformina era la droga de elección, porque de este estudio, que es el UKPDS, de 342 pacientes con sobrepeso y mal control metabólico, 342 pacientes del UKPDS demostraron que cuando recibían metformina tenían menos incidencia de infarto, mortalidad cardiovascular, y después vimos con el paso de los años que además tenían una reducción del 20% de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Con el uso prolongado de metformina. Bueno. Después tenemos las TZD, la rosiglitazona y la pioglitazona. Esto de la rosiglitazona fue lo que hizo que Steven Nissen sacara su famoso metaanálisis donde demostró que los pacientes que le daban rosiglitazona se morían más, tenían más infarto y se morían más. Parecía que la pioglitazona podía jugar algún rol, pero, este es Steven Nissen, pero después del PROACTIVE, bueno, el punto final dio neutro y se vio un 10% en el PROACTIVE de riesgo de internación por insuficiencia cardíaca, así que TZD no. Ahora hubo un estudio que fue el IRIS que demostró disminuir la incidencia de stroke. Para nosotros que hacemos insuficiencia cardíaca, ni rosiglitazona ni pioglitazona. Sulfonilureas. Las sulfonilureas, la única sulfonilurea que más o menos demostró disminuir los puntos finales y expensas de reducción de lo microvascular fue la gliclazida, que además después lo macrovascular, fíjense que no dio nada, pero era segura en el estudio, en el ACTIVE, que fue el estudio de Servier, con perindropil y gliclazida, es el diamicron. Esta sería la única
que más o menos puede tener algún lugar entre los cardiólogos, pero el resto de las sulfas, no. Insulina. La insulina, hay algunas insulinas nuevas ahora, que si quieren en otro momento las charlamos, que tienen un perfil mucho más plano, que producen menos hipoglucemias, pero inclusive en este, que fue el Origin, de la insulina glargina de Sanofi, fíjense que los pacientes que hacían hipoglucemias, y lo sabía, tenían mayor tasa de eventos adversos cardiovasculares. Así que las insulinas tampoco nos gustaban. ¿Qué pasó con los IDPP4? Todas estas que llaman gliptinas, vildagliptina, linagliptina, alogliptina. Bueno, salieron neutros, porque lo que pasó fue que cuando sale el metaanálisis de Steven Nissen, la FDA elabora una guía para la industria. ¿Saben eso? Cuando sale el metaanálisis de Steven Nissen y demuestra esto de rosiglitazona. Entonces la industria en el 2008 fue la FDA y en el 2009 fue EMEA, donde le dicen a la industria que para poder autorizarlos a comercializar un fármaco antidiabético tienen que demostrar en estudios clínicos randomizados que no producen más daño que el tratamiento actual. Y le fijan un hazard ratio de 1.3. Fíjate que lo dejaban que hasta un 30% podían tener más efectos adversos. De ahí surge, ¿qué hace la industria? Agarran un punto final, que es una ridiculez, porque ponen MACE, que es lo que nosotros usamos para estatinas. Infarto no fatal, stroke no fatal y muerte cardiovascular. Después empezaron a ver qué pasaba con la insuficiencia cardíaca, pero en realidad usaron el MACE porque eran estudios de seguridad. Y venían dando, los primeros que dieron neutro fueron estos, IDPP4, y dijeron, listo, sale como piña. No produce hipoglucemias, controla la glucosa, baja la glicada, le bajamos los eventos microvasculares y no se mueren. Bueno, gracias. Hasta que, estos fueron los tres, dieron bien, igual hay uno, a ver si les puse, sí. Daban bien, daban neutros, pero el Sabor con saxablistina demostró un aumento de la internación por insuficiencia cardíaca. Y el Examine, con alogliptina, que era posinfarto, más chiquitito, fíjense que son 5.000 pacientes, también dio no significativo, pero aumento de la internación por insuficiencia cardíaca. Milton Packard los odia. Tiene un artículo que habla de que dice la pesadilla del alquimista y habla de los IDPP4, es una delicia. Si quieren después se los paso. ICGLT2. ICGLT2 se publica en el año 2015 este estudio que se llama EMPA-REG. Y es un estudio, la droga es una droga con un mecanismo de acción súper simple. ¿Qué es esto? Se filtra, ustedes piensen que el riñón de un paciente con diabetes puede filtrar por día hasta medio kilo de azúcar. Se dice fácil, ¿no? Todo eso se reabsorbe. Pasa por la célula del túbulo, genera glucotoxicidad, se reabsorbe. Sí. El planteo era, si bajamos y reducimos eso al menos a la mitad, reducimos la glucemia. Entonces lo único que hacían era, se filtra la glucemia y generan un fármaco que bloquea la reabsorción tubular de glucosa. Listo. Generan glucosuria y bajan la glucosa. Ese es el mecanismo de acción. Hacen el estudio de seguridad cardiovascular para que les autoricen la comercialización y dicen, bueno, esta placebo, EMPA-10, EMPA-25. Bueno. ¿En qué pacientes? Adultos con un índice de masa corporal menos de 45, una glucemia entre 7 y 10, y acá entramos nosotros. 100% de los pacientes del EMPA-REG tenían que tener enfermedad cardiovascular establecida. Infarto, enfermedad coronaria, SRM. Los pacientes nuestros. Y estos son los resultados. 14% de reducción del MACE. 38% de mortalidad cardiovascular. 35% de reducción de mortalidad de internación por insuficiencia cardíaca. Y lo que para mí le dio más solidez al estudio fue que la mortalidad por todas las causas se redujo un 32%. Porque los cardiólogos ya estamos acostumbrados a ver que le ponemos un cardiofibrilador a los pacientes y se mueren menos de muerte súbita. Después se mueren de otra cosa. Pero bueno, de eso no se mueren. Estos se mueren menos. Hasta ahora no habíamos visto con ningún fármaco antidiabético estos números. El programa Canvas dio una reducción del MACE del 14%, pero después se quedó sin significación estadística en cada uno de los puntos finales. El programa Canvas tenía una población con enfermedad cardiovascular y una población en primaria. Entonces,
para la misma duración del estudio, comparar los mismos eventos en una población que va a tener una incidencia mucho menor, yo creo que fue un error de diseño. Si a lo mejor lo hubieran seguido más tiempo, le hubieran dado los eventos. Es el estudio Canvas. Que tengamos nosotros, tenemos 3 de estos inhibidores de la reabsorción tubular de glucosa, que son la empaglifosina, que se llama Jardiance, la canaglifosina, que se llama Invocana, que es que es el segundo que salió, que se llama Programa Canvas, este estudio, y la dapaglifosina, que fue la del estudio Declare y que se llama Forxiga. ¿Está bien? Hasta ahora esos. Bueno, estos son lo que sí se vio. Ay, me olvidé de... esto es 17%, 27%, perdón, de reducción. Lo que parece ser, sí, un efecto de clase es que todos dan una reducción de la internación por insuficiencia cardíaca. El EMPA, el Canvas y el Declare. Y todo independientemente del control metabólico. O sea, ¿nos recordás cuál era el problema que tenía el Canvas, del efecto adverso más importante? Sí, el efecto, lo que ellos vieron, o sea, lo que ellos tuvieron, el primer problema que tuvieron, yo estuve cuando se presentó en el ADA, el primer problema que tuvieron fue que en realidad cuando vos analizás cada uno de los componentes del MACE no te da el total, pero no te da cada uno de los componentes por separado. Y lo segundo, que tuvieron un aumento del número de amputaciones, al doble. O sea, no es que les aumentó un poquito, al doble. La incidencia de amputaciones es baja, pero les aumentó al doble. Sí, me parece que además es muy llamativo que en un estudio te aumente el número de amputaciones, o sea, porque el paciente, yo les juro que no es que el paciente un día se acuesta y estaba divino y a la mañana cuando está haciendo la cama encuentra un dedo. O sea, claro, el dedo primero se pone rojo, le duele, tuvo una lesión, o sea, hay que ser un animal para que vos estás un paciente, con todo respeto, ¿no? Pero te digo, o sea, yo veo muchos pacientes diabéticos, o sea, uno lo ve bastante antes y lo podés frenar. Igual, sí es cierto que se hicieron muchos estudios después para ver, y estudios de vida real, y se analizó los datos de la agencia Truven de Estados Unidos, de la aseguradora Truven de Estados Unidos, y hubo un montón de estudios y su análisis después del EMPA y del Declare, y los únicos que les da aumento de amputaciones es canaglifosina. Hay millones de metaanálisis y el único que les da es cana. En los otros no les da. La realidad es que si vos estás en Estados Unidos y te compras un paquete de Invocana, te dice, hay una black label, esas etiquetas negras que te advierte sobre las amputaciones, y te pasan propagandas por la televisión que dicen que si vos estás tomando Invocana y tuviste una amputación, podés recibir un resarcimiento económico y te ponen el número del abogado. A mí no hace falta que me pongan todo eso. Si yo le puedo dar EMPA, ¿por qué razón le voy a dar cana? Todo bien, pero ¿por qué tengo que estar preocupada de la arteriopatía periférica si le puedo dar una droga que es segura a ese nivel? Y bueno, sí puede ser. Lo que pasa es que el Credence les dio espectacular. O sea, a nivel renal es lo mejor que tienen y da mejor que todos los otros. Y el Credence lo tuvieron que suspender por la diferencia que daba a favor de canaglifosina. Pau, ¿cuánto fue el porcentaje de amputación? El porcentaje de amputaciones es del 0,5%, 0,05 y les daba 0,1. No, bueno, no sé, el doble. Alguien sabrá cuánto es. 0,05 y ellos les daba el doble. En realidad las amputaciones es baja. Lo que pasa es que también depende de cada paciente. Si vos tenés pacientes sin arteriopatía periférica te va a dar menos. La realidad es que hay muchas teorías de por qué se produce. Yo si quieren después usted lo charlamos un rato y les cuento por qué. Pero honestamente me parece que teniendo otras opciones no hace falta. Para mí, ¿cuál es el que a mí me gusta? A mí me gusta Jardiance, me gusta EMPA. El paciente EMPA, o sea, el paciente EMPA-REG, pacientes con diabetes. Ahora vamos a ver si hay 4 estudios corriendo con insuficiencia cardíaca sin diabetes, en preservada y en reducida, 2 con EMPA y 2 con DAPA.
Paciente, hoy por hoy, paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida o riesgo de insuficiencia cardíaca, estas drogas. La realidad es que lo que demostraron en términos de insuficiencia, no fue un estudio diseñado para insuficiencia cardíaca ahora. No fue. Ahora vos me decís, ¿dio mal el MACE? ¿Dio bien el MACE? Sí. ¿Se murieron menos de infarto? No. ¿Se murieron menos de stroke? No. ¿De qué se murieron menos? Se murieron menos de muerte súbita, se murieron menos de shock cardiogénico y se murieron menos de progresión de insuficiencia cardíaca. Igual que el Paradigm, igual que el EFESUS, igual que el RALES. O sea, igual que todos los estudios de insuficiencia cardíaca. Ahora, no es un estudio diseñado para insuficiencia cardíaca y yo no te puedo decir que es una droga para tratar la insuficiencia cardíaca, pero te digo que es una droga que previene la incidencia de insuficiencia cardíaca. Disminuye la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y lo que es importante también es que es una droga que está en el comercio, no es un Sí. estudio de una droga experimental. Sí. Y bueno, nada, contanos ahora cómo seguimos. Entonces, Sabemos bueno, que le damos metformina y que si no anda con metformina, ¿qué hacemos? si no andan con metformina, hoy por hoy hay dos opciones. Una, que ahora después iba a ir a la otra, el paciente, cambios en el estilo de vida, metformina, titulan la metformina. Titulas la metformina, el paciente vuelve, te fijas cómo está en la glucemia, si lo tenés controlado. Hasta ahí está donde nos dicen las guías. Las nuestras y las de ellos. El College, la europea, la ADA y la Sociedad Europea de Diabetes. Podemos discutir, eso sí es si en el paciente con diabetes, podemos discutir si la segunda línea es un ISGLT2 o si uno lo daría de inicio. Porque lo que te dicen las guías es que vos empezás con metformina y si no tenés buen control metabólico, ahí estás autorizado a darle y te dicen las guías. Si tiene riesgo de insuficiencia cardíaca, ISGLT2. Si es un paciente con más presencia de enfermedad aterosclerótica, GLP-1, que ahora les cuento cómo se da. Ahora, yo particularmente, si le doy metformina y el paciente tiene 7 de hemoglobina glicosilada, me da ganas de mandarlo a comer un alfajorcito para poder darle la empaglifosina. Porque, claro, ¿por qué razón, si el control glucémico no demostró disminuir los eventos macrovasculares, por qué para disminuir un evento macrovascular tengo que esperar que me autorice la glucemia? Digo. Ahora, lo que dicen las guías es eso. Te da, a mí me pone los pelos de punta, pero lo que correspondería, lo que yo tengo que decir es, haces el control y si tenés buen control metabólico te quedás ahí. Y si tenés la glucemia un poco alterada, vas a la segunda droga. Y la segunda droga puede ser EMPA ahora. ¿Qué haces con empaglifosina? ¿Le das empaglifosina? ¿Es 10 o 25? ¿Le saco la Es metformina? lo mismo, dale 10. No. Le dejás la metformina y le sumás la empaglifosina. ¿Qué es la empaglifosina? Es el glucosúrico. Entonces el paciente, lo que le va a pasar es que le vas a barrer 10% de la volemia. Entonces, si tiene insuficiencia cardíaca y está congestivo, dáselo. Te va a ayudar. Si está euvolémico, bájale el diurético a la mitad y le das la EMPA. Si está hipovolémico, llama a alguien del Consejo de Insuficiencia Cardíaca que te enseñe a manejar insuficiencia cardíaca. No, bueno, hipovolémico, hipotenso, o sea, ocupate, dale agua bendita cada 8 horas. ¿En cuánto Bueno, tiempo empieza a disminuir? O sea, yo tengo un paciente que, por ejemplo, que está estable, que no está con diuréticos y empiezo con esta medicación. ¿Y en cuánto tiempo le doy pautas de alarma para ver que no se ponga hipovolémico? Mira, lo que va a pasar, en realidad lo que se vio, después se estabiliza esta bajada inicial del 10% de la volemia, después se estabiliza, es en las primeras semanas. En realidad lo que hace poquito se publicó un estudio de John McMurray, una revisión de John McMurray con Berma, que es un cirujano cardiovascular, que es increíble lo que sabe de medicina, llama la atención, y publica, escribe, y ellos mostraron cómo la reducción de la volemia es a expensas del compartimento extravascular. Es muy interesante, si quieren les paso el artículo porque es
o sea, no es a partir del intravascular, sino a partir del extravascular que tiene este efecto de reducción de la volemia, con lo cual es un efecto beneficioso y es muy raro que el paciente se ponga muy sintomático. De todas maneras, los cardiólogos, si hay algo que sabemos, es manejarnos con el tema de la hipotensión arterial, digamos, que es lo que más los asusta a los diabetólogos. Ellos son bastante reticentes a usar ISGLT2 por el tema de que, bueno, no, y la hipotensión, la verdad que si hay algo que nosotros estamos acostumbrados a manejar es eso. El único efecto adverso que yo por lo menos vi de que esto se describe son el tema de las infecciones, que no es infecciones genitales más que urinarias, que no es algo que se vea con frecuencia. Yo tengo muchos pacientes con empaglifosina, muchos, y vi una sola complicación, un paciente con balanopostitis que le retirabas el fármaco, lo tratás y después se puede volver a usar. Las infecciones urinarias, lo que se sugiere es que le acidifiques la orina con vitamina C, que le puedes decir que coma arándanos, kiwi, vitamina C, ya estoy. Bueno, nada, les cuento, estos son los estudios de seguridad. Perdóname, Paula, una pregunta. ¿Por Sí. qué no largar directamente? ¿Por qué mantener la metformina? ¿Por qué no largar directamente con él? Porque yo encuentro en mi práctica mucha resistencia a los diabetólogos. Sí. A ver, los estudios... Se los mando a los pacientes para que le den esto y no se lo dan. No se lo dan. O sea, Claro. toda mi experiencia es que ningún diabetólogo se lo da esto. Bueno, la verdad es que los estudios son add-on metformina. O sea, la evidencia que vos tenés, en todos los estudios, por lo menos el 80% de los pacientes recibían metformina, ¿no? O sea, no hay ningún estudio que compare head-to-head metformina y ISGLT2, ni lo va a haber. Ni lo va a haber. La metformina es una droga excelente y además vos necesitas un control microvascular, digamos, vos necesitas el control metabólico. Yo lo que digo es, son vías de acción diferentes, son mecanismos diferentes y a mí me parece que en realidad uno debería usar, yo creo que uno debería empezar, y es una opinión personal, con los dos fármacos. Me parece que uno tiene que empezar con metformina y ISGLT2 si el paciente lo requiere, porque es sacarle un beneficio al paciente o dejarlo esperando o esperar a que se enferme más para poder darle el fármaco. Me parece que, como previenen, parece que es una buena opción. Ahora, lo cierto es que no hay evidencia de eso. También es cierto que tenemos las guías que se actualizan cada 2 años. Ahora en el Congreso, yo no es que estuve, pero en el Congreso de Insuficiencia Cardíaca, un poco por seguirlo en Twitter, sacaron a un posicionamiento, una actualización. Se presentó un estudio ISGLT2 con sacubitrilo valsartán, demostraron que pareciera que los péptidos natriuréticos bajan todavía más en la rama que tenía los dos fármacos. No es estadísticamente significativo, pero bueno, es una tendencia. No hubo aumento de los efectos adversos en la combinación de las dos drogas. Advierten sobre el tema de manejo de la volemia en los pacientes. Digamos, está bien. Y bueno, sugieren fuertemente el uso del fármaco. En los años 50 el conocimiento médico se duplicaba cada 50 años. Hoy el conocimiento médico se duplica cada 73 días. Y las guías se publican cada 2 años. O sea, vamos a ver qué pasa. Pero hoy por hoy lo que dicen las guías es eso. Cortito, te quería decir que, bueno, poca experiencia, pero la combinación de furosemida con empaglifosina y sacubitrilo valsartán produce claramente hipovolemia, que hay que tener mucho cuidado. Sí, o sea, seguro que va a ser buena, pero que hay que bajar los diuréticos porque también el sacubitrilo valsartán es natriurético, digamos, es diurético. Que seguro no va a ser un problema para los cardiólogos. Que seguro no va a ser un problema para los cardiólogos, o sea, manejar eso. Por eso yo creo que el paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular lo tiene que manejar el cardiólogo. Con todo respeto. Sí, a lo mejor estoy equivocada, pero yo creo que los cardiólogos no vemos pacientes con diabetes. Los cardiólogos vemos pacientes con diabetes y enfermedad cardiovascular, que es otra cosa. Esto no tengo tiempo para mostrarles todo, pero
simplemente que hubo varios estudios de GLP-1. GLP-1 es un fármaco que actúa por otra vía, que es la vía de las sincretinas. La insulina tiene una hermana pequeña, que son las sincretinas, que es Intestinal Secretion Hormone, son hormonas que secreta el tubo digestivo, que lo que hacen es, de una manera simple, es facilitar la acción de la insulina. Estas sincretinas se sintetizaron primero a partir de la salida de un monstruo de Gila, que fueron el exenatide y el lixisenatide, que se quedaron en neutros, y después en una síntesis, un análogo al GLP-1 humano, que fue el liraglutide y semaglutide, que tuvieron disminución del MACE también, fíjense, 13% en el líder y 26% en sustain, a expensas, tironeado por stroke, el sustain. Bueno, esto es liraglutide, estos son los estudios. Lo único que les quiero contar es esto. El liraglutide se llama Victoza, tiene una reducción, si ustedes miran las curvas de Kaplan-Meier, del EMPA-REC, son iguales a las curvas de la reducción de eventos en pacientes con insuficiencia cardíaca, y si miran la del líder, se despegan a los 6 meses y después al año, como las de reducción de la inflamación y la arteriosclerosis, que vemos con los estudios inclusive también con el canto se ve parecido, con los estudios de estatinas. Y tiene un impacto claramente en la reducción de los eventos más aterotrombóticos. Lo que yo les quiero contar es de un estudio que les fue mal, que fue el Harmony. El Harmony es un estudio que es de un laboratorio, que es Glaxo, que fue el que tenía rosiglitazona, Avandia. Presentan el Harmony y el Harmony les da re bien. Les da una reducción del 22% del MACE. Le da reducción de todo. Le da reducción de mortalidad cardiovascular, de infarto, de stroke, le da todo. Y lo sacan del mercado. No se vende. Porque no tiene impacto metabólico. Entonces, lo que yo aprendo del Harmony es que GLP-1 baja la mortalidad cardiovascular en el paciente por diabetes independientemente del control metabólico. Que esto es lo que seguimos discutiendo los cardiólogos. Bueno, estos son todos los estudios. Este fue el Rewind, que ahora se presentó. El Harmony además redujo insuficiencia cardíaca, o sea, es una hermosura, pero bueno, no lo tenemos. El Rewind se presentó ahora. Tengo las diapositivas, me avisaron ayer. Redujo MACE fundamentalmente a expensas de stroke. Otra vez, disminución de ACV. Bueno, nos queda esto es con lo que nos manejamos los cardiólogos, es metformina, GLP-1, liraglutide, Victoza, si quieren les digo cómo se usa la Victoza, SGLT2 y los IDPP4 que son neutros, hay quienes le gustan, hay quienes no le gustan, los diabetólogos lo aman porque le es fácil, sale sencillo, ninguno de estos fármacos produce hipoglucemias, los podemos usar con tranquilidad, con seguridad, úsenlos, bajan los eventos cardiovasculares en los pacientes, es como usar una estatina, no tienen riesgo de nada, lo titulan como titulan cualquier otro fármaco, y SGLT2 ni siquiera lo tienen que titular, que haya que controlar la hipotensión, que haya que controlar la bulimia. Nosotros hacemos eso, controlamos eso. Todos los días en el consultorio nos fijamos la presión, te pesaste, no te pesaste, te lo di a ver la curva de peso, la presión, a ver, te acostaste, te levantaste, o sea, eso hacemos. No es un problema, es un problema para los endocrinólogos que no lo hacen. Pero para nosotros no es un problema. Usamos drogas mucho más complejas que los antidiabéticos orales. Esto, bueno, fue, el 2016 la recomendación de la europea, 2018 la recomendación de ICCS, lo que muestran es que segunda línea después de metformina sugieren ICGLT2 para pacientes con riesgo de insuficiencia cardíaca y GLP-1 en los pacientes más con eventos aterotrombóticos, bueno. Y después, para mostrarles que la ADA y la Sociedad Europea de Diabetes dicen lo mismo que nosotros, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica.
Y esto es, a mí me gusta, es el grupo de trabajo de diabetes de la Sociedad Española de Cardiología. Ellos dicen que el abordaje del paciente con diabetes es estilo de vida saludable y ellos ponen, bueno, no se ve bien, pero ponen ICGLT2 y GLP-1 junto con metformina, como si pusieran una estatina y hacen la división en cual. Si además tiene mal, después el control metabólico, si tienen mal control metabólico, bueno, reforzar con más fármacos antidiabéticos orales, pero no esperar el control metabólico para el segundo fármaco, que es un poco lo que vos decías. Y esto es una foto de John McMurray, que la puso hace poquito en el europeo, que dice In Loving Memory of John Smith, que se murió de insuficiencia cardíaca el 19 de septiembre, pero con una hemoglobina glicosilada normal. Así que bueno, nada, eso era lo que les quería contar. Yo primero quería hacer algunos comentarios, si se puede, porque si no lo de metformina es tal cual. La evidencia sobre metformina, para usar metformina en diabetes, es del UCA-PDS, un subestudio de pacientes obesos del UCA-PDS donde metformina se asoció a disminución de la mortalidad. Por eso las guías dicen que hay que usar metformina, o sea, no viene de la nada ni es una invención. Digamos, hay un subestudio de un estudio grande que sugiere que la metformina reduce la mortalidad en pacientes diabéticos tipo 2 obesos. Un subestudio de poco más de 700 pacientes, comparando metformina con tratamiento convencional. A partir de ahí hubo muchos estudios con metformina, la mayor parte de esos observacionales, y es cierto que cuando vos agarrás todos los estudios con metformina en pacientes diabéticos, la relación de riesgo es 1. Quiere decir que finalmente, después del subestudio del UCA-PDS, metformina no pareciera asociarse en líneas generales a una reducción de la mortalidad, que hay una relación de riesgo de 1. ¿Pero qué pasa con metformina? Metformina es una droga barata, es una droga segura, digamos. Uno dice, ¿por qué no le darías tal droga en lugar de...? Sí, claro, hay que ver cuánto podés pagar con una y con la otra y a cuántos diabéticos podés alcanzar recetándoles una droga cara versus una droga barata. Entonces, primero, digamos, yo no sé si me sentiría impelido a usar drogas como estas en cualquier paciente diabético. Porque, bueno, depende del riesgo del paciente diabético y el riesgo también está vinculado con su hemoglobina glicosilada. No es lo mismo tener 6,5 de glicosilada que tener 10 de hemoglobina glicosilada. Aun cuando el riesgo cardiovascular pareciera no vincularse fuertemente con la hemoglobina glicosilada, es cierto que un diabético que tiene 6,5 de glicosilada en general tiene un pronóstico bastante razonable y que incluso un diabético que controle adecuadamente la glicosilada, que tenga menos de 6,5 y que controle la presión, los lípidos, etcétera, etcétera, hay un registro sueco que muestra que termina teniendo el mismo pronóstico que un no diabético. A los 80 años da lo mismo ser diabético que no diabético si tu diabetes está controlada. Entonces, si te referís específicamente a pacientes con insuficiencia cardíaca, entonces en insuficiencia cardíaca hay un metaanálisis de 8 estudios observacionales con más de 20.000 pacientes que sugiere una reducción de la mortalidad del orden del 20% con metformina respecto del tratamiento convencional. Y esa reducción de la mortalidad es estadísticamente significativa. De hecho, de todo lo que sea observacional y no randomizado, es el único hipoglucemia anteoral que en insuficiencia cardíaca parece asociarse a mejor pronóstico. Y por eso para la guía europea y para toda la guía, metformina sigue siendo una indicación clase 1 para tratar diabéticos con insuficiencia cardíaca. Estoy hablando específicamente ahora de la insuficiencia cardíaca. O sea que pareciera que en insuficiencia cardíaca la evidencia no es tan horrible. Dentro de lo que es, repito, estudio observacional, porque nadie en la industria tiene interés de hacer un estudio randomizado. Y la otra cosa es que estas drogas son bárbaras. Las glifosinas son drogas fantásticas por una serie, no sé si hablaste de todos los mecanismos. Bueno, pero hay una serie de mecanismos por los cuales las glifosinas son útiles en los pacientes y en general en la insuficiencia cardíaca. Y siempre se ha postulado el efecto hemodinámico de las glifosinas, ¿no? El efecto de, uno dice, ¿por qué la glifosina tan rápidamente abre la curva? ¿Por qué tan rápidamente se separa la curva de sobrevida del paciente diabético con glifosina o con placebo? Y se dice, bueno, porque hay un efecto hemodinámico. Si el efecto fuera metabólico, habría que esperar más tiempo. Las curvas no se separarían de entrada. Solamente un efecto hemodinámico puede explicar que vos le empezás a dar la droga y al poco tiempo ya las curvas de sobrevida se están separando, ¿no? Y ahí está todo el tema de la reducción de la
de la bulimia, bueno, una serie de estudios, de mecanismos, donde la protección renal juega un rol muy, muy importante, ¿no? La prevención de la hiperfiltración que tienen los diabéticos, la prevención de la hiperfiltración a nivel del glomérulo, porque normalmente, cuando el paciente diabético sobreexpresa el SGLT2, cuando lo sobreexpresa y aumenta la captación de glucosa y sodio, y cae la llegada de sodio a la mácula densa, el organismo responde liberando menos adenosina y generando vasodilatación de la arteriola aferente. El diabético no tratado es un paciente que tiene vasodilatación de la aferente. Y como tiene vasodilatación de la arteriola aferente y tiene vasoconstricción de la eferente, porque tiene activación del renina-angiotensina, esa combinación de vasodilatación de la aferente y vasoconstricción del eferente es lo que lleva a la hiperfiltración glomerular. Aumenta la presión adentro del glomérulo, fibrosis intraglomerular, deterioro de la función renal, etcétera, etcétera. Por eso, un gran mecanismo de las glifosinas es, más allá de la insuficiencia cardíaca, el proteger el riñón. Y a lo mejor porque protegen tanto el riñón es que tenemos menos insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, son unas drogas bárbaras. Pero también es cierto que los efectos que generan y la reducción de riesgo puede ser a veces impactante en términos relativos, pero uno también tendría que ver las reducciones absolutas de riesgo. Porque cuando uno ve la reducción relativa, entonces es bárbaro, pero no es lo mismo reducir el riesgo en un tipo que está muy enfermo, los diabéticos que vemos nosotros, que en general son diabéticos enfermos, que el riesgo que tiene un diabético que solamente fuma. Un diabético que solamente fuma o un diabético que solamente es dislipémico, claro que tiene riesgo de eventos, pero es muy bajito. Entonces esa reducción del 20 o del 30% es sobre algo muy bajito. Que cuando vos ves los gráficos y el forest plot te puede parecer recontra significativo, que mirá cómo está, todo del mismo lado, pero cuando mirás los numeritos, los valores absolutos, bueno, en eso también hay que reparar a la hora de, ¿no? Entonces, por eso yo coincido con Paula en el sentido de que yo dejaría la metformina, no pensaría en sacar la metformina, sobre todo porque toda la evidencia es on top de metformina. Yo no conozco estudios que hayan comparado glifosina contra metformina y te digan, mira, podés empezar con una o con la otra. Todo es on top de. No, digamos, no en diabéticos, claro. ¿Por qué? Porque sí. En insuficiencia cardíaca, pacientes diabéticos Sí. o no diabéticos. No, diabéticos o no diabéticos. El el DAPA no y pero en el no me no acuerdo qué dia- otro más. Claro, pero en el diabético vos no proscribís el uso de la metformina. Claro. Entonces, para cualquier guía, la metformina es la primera indicación de tratamiento. Es una droga accesible, barata, que en general no genera hipoglucemia y cuyo peor efecto adverso es que el tipo En tenga diarrea realidad, por gastrointestinal. ejemplo, en el DAPA te dicen que el paciente tiene que tener, el diabético tiene que tener su medicación habitual. Sí. Habría, si le dan los números, ver en un subestudio los que no estaban con metformina, que estaban con otra cosa, Claro, porque no pero- es obligatorio que estén con claro, pero metformina eso ya para es ingresar. observación, ya es observación, digo. Claro, sí, sí. No es randomizado, No, es es observación que randomizado. está bien, puede ser, pero en general, en todos los estudios, como decía Pablo, el 80% de los pacientes están tratados con metformina. Todos los diabéticos vienen con metformina. Ahora, me parece que una cosa importante o interesante va a ser cuando ahora salgan los estudios en insuficiencia cardíaca en no diabéticos. ¿En qué sentido? Que en el no diabético la hemoglobina glicosilada no es un tema. No, entonces apuntando a lo que vos decís, si justamente en esos pacientes las glifosinas demuestran mejorar el pronóstico, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, estas drogas mejoran el pronóstico claramente y en forma independiente de la glicosilada, y no importa qué glicosilada tenga, si no tiene nada que ver. Y fíjate, estos no diabéticos arrancaron con una glicosilada de 5, porque son no diabéticos, pero la glifosina les mejoró el pronóstico. No sé si me explico. Sí, En sí. cuyo caso, en el diabético, vos podrías decir, bueno, con cualquier glicosilada le daría glifosina. Hasta ahora no podemos decir eso, porque los estudios de glifosinas en diabéticos tuvieron criterios de ingreso. Los pacientes entraban con 7, 7,5, 8, o en el DICLEAR, en el EDAPA, con 6,5.
pero yo no conozco ningún estudio donde se haya testado glifosina en un diabético con 6 de glicosilada. Entonces, hasta acá, todo lo que decimos es cierto, pero es, digamos, ¿cómo se dice? Es una inferencia que hacemos, no sé. Quiero decir, le fue tan bien a estos diabéticos con glicosilada arriba de 7 u 8, la glicosilada promedio de los 3 grandes estudios fue 8. Que, bueno, ¿por qué no le va a ir bien a uno que tenga 6? Pero bueno, a lo mejor en uno que tiene 6 necesitas 30.000, 20.000 pacientes para demostrar que es útil, o a lo mejor no, a lo mejor es un golazo de media cancha y te alcanzan 10.000 tipos con glicosilada de 6 y demostrás que también, se entiende, pero digamos, es complicado esto de hacer inferencias sobre pacientes mejores porque no sabemos cuál es el perfil entre efectos adversos y beneficio y cuánto beneficias a un tipo que tenga 5,5 de glicosilada. A lo mejor lo beneficias mucho y a lo mejor no lo beneficias tanto. Y una cosa así muy interesante, ahora salió un metaanálisis que compara los efectos en GLP-1 y los efectos en glifosinas, y es curioso. Cuando vos metaanalizás todos los grandes estudios de glifosinas por un lado y de GLP-1 por el otro, la reducción de MACE es similar. La reducción de eventos adversos cardiovasculares mayores es similar con una familia o con otra familia. Y está más o menos en el orden del 14%, ¿no? 12 a 14%. Esa es la reducción, con un grupo y con el otro grupo. O sea que esa reducción es similar. ¿Dónde las glifosinas le sacan una ventaja muy grande a los GLP-1? En la insuficiencia cardíaca. Y ahora viene lo interesante. Si el efecto de los GLP-1 fuera un efecto metabólico y el de las glifosinas fuera un efecto hemodinámico, yo tendría que esperar que haya menos infarto con GLP-1 que con glifosinas. Y sin embargo, el metaanálisis muestra que las dos familias de drogas reducen la incidencia de infarto en la misma proporción. O sea que las glifosinas, contra lo que pensamos todo el tiempo, que son drogas hemodinámicas y que la volemia y que la insuficiencia cardíaca, generan reducción del infarto. Igual que los GLP-1. Sí, la diferencia la tuvieron con stroke. Stroke, porque SEMA redujo stroke en sustain y rewind. GLP-1 no, con todos, no, sustain, no, sí. Pero infarto, la reducción es la misma con los dos grupos de drogas. Entonces eso discute un poco la fisiopatología en la que creemos. Hay un mecanismo de acción, porque ¿por qué las glifosinas te bajan el infarto? Y bueno, a lo mejor porque también son metabólicas. Porque si las glifosinas te hacen perder grasa corporal y no son te bajan la glucemia, te bajan la glicosilada, bueno, son antiinflamatorias, y si son antiinflamatorias son antiateroscleróticas, y a lo mejor también te bajan el infarto por ese mecanismo, vaya uno a saber. Pero la reducción de infarto es similar con los dos grupos de drogas. Y eso no se ve solo en este metaanálisis de estudios observacionales, sino que es randomizado, sino que se ve en un metaanálisis de estudios observacionales, un metaanálisis en red con 176.000 pacientes. 236 estudios, 176.000 pacientes, y la reducción de infarto es similar con glifosinas y con GLP-1. Y las gliptinas, las gliptinas para mí son, en cuanto a lo que a nosotros nos importe, para mí son la nada misma. Digamos, no reducen nada, no reducen muerte, y no reducen infarto y no reducen nada. Ahora, uno puede decir, ¿son drogas que no sirven? No, porque de nuevo, yo no sé si los cardiólogos debemos tratar por nosotros mismos a diabéticos. ¿Por qué? Porque a nosotros también se nos escapan cosas. Estamos nosotros muy contentos con el punto final cardiovascular, pero no sé si estamos tan capacitados para mirar el riñón. Sí, a mí me parece que a nosotros el riñón se nos escapa. No, a vos, bueno, vos porque te gusta, vos has hecho máster de diabetes. Pero yo creo que a los cardiólogos en general el riñón se les escapa. Y los ojos se les escapan. Sí, y el pie diabético se les escapa. A ellos se les escapa también, el pie diabético. Pero totalmente. Claro. Y se nos escapa. ¿Y no se nos escapa? Sí, se nos escapa. Yo creo que eso que dijiste. Sí. Es que a eso voy. Bueno, no. Yo creo que eso que vos dijiste fue muy bueno. Pedimos albuminuria a los pacientes. Jorge, vos dijiste algo. No se nos escapa. Claro que se nos escapa el riñón. Y no sé cuántos de nosotros le calculamos el clearance a cada paciente en el consultorio.
Entonces Sí. me parece que nuestra visión del riñón, sabemos que el riñón está ahí abajo, que sirve Sí. para orinar, y sabemos que tiene un vínculo Está ahí con el abajo. corazón, pero no me parece que hagamos un estudio del riñón como el riñón se merece. No le miramos la albuminuria a nadie. En Sí. general, no calculamos el clearance de los pacientes, salvo rara vez, cuando tenemos alguna duda, le vamos a poner no sé qué, o el tipo, digamos, y en general me parece entonces que hay cosas que se nos escapan. Porque, y se nos escapa desde ya que el pie diabético, pero se nos recontra escapa. Yo quisiera saber cuántos de nosotros le revisamos la planta del pie a los pacientes. Y No, sí. se nos escapan los ojos de los pacientes, también se nos escapan. Entonces, ¿sí o no? No, Entonces, lo que te quería decir, lo que quería decir es que con respecto al riñón, porque el riñón me interesa, dos cosas. Una, vos dijiste algo que para mí es fundamental y que es que a lo mejor el efecto beneficioso sobre el riñón tiene un impacto en la insuficiencia cardíaca y yo creo que también en la enfermedad arteriosclerótica y creo, nosotros hace tiempo que los nefrólogos estaban muy agradecidos porque en el último Joint Committee habíamos reconocido que la microalbuminuria era un factor de riesgo cardiovascular, pero no sabíamos por qué. Sí. Bueno, yo creo que el riñón es un generador de inflamación, ¿no? Sistémica, el riñón. Y que cuando uno mejora el riñón, mejora la inflamación. Y además, te voy a decir otra cosa, yo le calculo el clearance. Creo que el clearance no sirve para nada. Y te voy a decir por qué. Porque el paciente con diabetes se está hiperfiltrando. Entonces, si yo tengo un clearance de 70, a lo mejor tengo la mitad de las nefronas igual. Pero, Entonces, tengo un riñón no, muy alterado sí. y ¿Alguna- porque está hiperfiltrando. alguna es un criterio de indicación Sí, para sí, dar las ya drogas? sé, pero no me Quiero sirve a decir, mí. con No, menos de- con ya menos de- sé. No, bueno, quiero decir, está bien. alguna utilidad No, tiene vos me que no sirve vos para me nada. entendiste. Lo que digo es que no me sirve para nada a mí en el momento de... Sí, por supuesto, si tengo un paciente con un clearance de 30, pero lo que me digo es que cuando tengo un... Sí, está bien, está bien. Si le vas a dar crónico, si le vas a dar SZ, e incluso si le vas a dar glifosina. Lo Porque que, cuando vos te encontrás lo con que- los diabetólogos, dicen, mira, tiene 25 de clearance, no le des una glifosina. si tiene 25... algún valor debe tener No, lo que quiero debe decir, tener. lo expresé mal. Lo que Sí. quiero decir es que para lo que no me sirve es para hacer un pronóstico cuando tengo un clearance normal, Sí, es para hacer un estamos de pronóstico de decir, bueno, este paciente tiene un totalmente de riñón que es acuerdo. normal. Bueno, Puede pero en ese tener un... paciente, No por hay... ejemplo, la microalbuminuria Lo- sería útil. Sí, Sí. la microalbuminuria sería útil, puede no es lo tener... único que condiciona el pronóstico. Quiero decir, perdón, Mm. porque no es una discusión central. Lo que quiero decir es que la diabetes es una enfermedad sistémica. Es tan sistémica como la insuficiencia cardíaca. Yo no me siento capaz de manejar todas las complicaciones de la insuficiencia cardíaca, algunas. Y tampoco me siento capaz de manejar menos todo lo que es el compromiso sistémico de un paciente diabético. Nada más que eso digo. Me parece que a lo que tenemos que tender, que vos lo hacés, digamos, porque por algo estudiaste diabetes. Vos no te quedaste con tu manejo de la diabetes siendo cardióloga, hiciste un máster en diabetes. O sea que vos supusiste que algún conocimiento adicional sobre diabetes tenías que tener. Parte de ese conocimiento adicional también lo tienen los diabetólogos y probablemente en algunas cosas seguramente más que nosotros, en otras menos. Lo que quiero decir finalmente es que más que tender al manejo de una patología por un especialista, a lo que tenemos que tender es al manejo por equipos, no por el especialista individual. Nosotros estamos ahora para despertar el interés de los diabetólogos por los eventos adversos cardiovasculares, CVOT, y enseñarle a los diabetólogos que el diabético no se muere por su glucemia, sino por su enfermedad vascular. Pero de igual manera, durante muchísimos años, nosotros como cardiólogos vimos como nuestros pacientes se ponían diabéticos y tampoco hacíamos nada. Y es el día de hoy que yo quisiera saber cuántos de los cardiólogos piden habitualmente, ¿no?, glucemia, glicosilada. Muchos la piden, pero muchos no la piden. Muchos todavía no la piden. Y con el riñón, de igual manera, quisiera saber cuántos cardiólogos cuando ven la viejita con 1,5 de creatinina, abren los ojos y dicen, este riñón está mal, y cuántos piensan 1,5. Entonces, o no es así. Entonces, lo que quiero decir nada más es que este tipo de reuniones, y sobre todo si aparte hay diabetólogos y aparte hay bueno, nada, ¿qué vamos a decir? Que finalmente, así como se habla de la cardio-oncología y terminás diciendo que bueno sería que el cardiólogo trabaje con el oncólogo,
Me parece, debe ser buena también la cardiodiabetología y la cardio lo que fuera, la cardiodontología también. Pero digo, la cardiodiabetología debe ser buena en el sentido de, de obtener conocimiento de lo que ellos saben y aprender de ellos un montón de cosas que nosotros no sabemos. Que vos, porque hiciste un máster de diabetes, sí. Pero quiero decir, no, quiero que se entienda eso. Claro, bueno, el personaje podría ser un diabetólogo que le dé glifosinas, entonces. Quiero decir, porque puestos a cosas, si el diabético no tiene enfermedad cardiovascular establecida y no tiene insuficiencia cardíaca y no tuvo un infarto, un buen diabetólogo que le dé glifosinas también sería una cosa de... Quiero decir, entonces, no es que solamente de un lado. Un diabetólogo que tome conciencia de la enfermedad cardiovascular y que cada tanto le pida un albuminurio, le pida un Doppler vascular y le dé glifosinas, es un golazo. Debe haber de esos también. Si no, uno cae en la cosa de que nosotros la tenemos clara y ellos son un... Entonces, lo que digo, a ver, nosotros Claro. armamos un consejo de cardiometabolismo, Muy bien. que es un consejo mixto, Ahí en donde está. nosotros tenemos como miembros de la comisión directiva, y es el consejo de acá de la SAC, que los invito a todos, tenemos los diabetólogos, y los diabetólogos vienen al consejo. Y yo he cosechado muchos amigos entre los diabetólogos y tengo muchísimo respeto entre los diabetólogos. Lo que digo es que el paciente con diabetes y enfermedad cardiovascular es un paciente que el cardiólogo debería poder manejar. Pero no hay dudas, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que ese diabético con enfermedad cardiovascular a lo mejor también tiene retinopatía y a lo mejor también tiene pie diabético, porque si yo no recuerdo mal, en el Canvas hubo exceso de amputación y todo eso. Yo no sé cuántas veces nosotros como cardiólogos vemos los vasos periféricos, cuántas veces nos dedicamos a las arterias de las piernas, cuántas veces le miramos la planta de los pies y cómo le preguntamos a los pacientes si ven bien o ven mal, o cada cuánto les pedimos un fondo de ojo. Me parece que poco. En ese sentido es que digo que no está mal. Y eso es verdad lo que vos decís del periplo, pero bueno, me parece que es una enfermedad lo suficientemente proteiforme y sistémica como para, me parece nada más, suponer que... El tema es si el paciente que tiene bajo riesgo, sí, como en el caso de la insuficiencia cardíaca, lo que lo puede ver un clínico, sí, también podrá ser que el diabético de bajo riesgo lo no veo podamos un manejar diabetólogo. nosotros y que sí te apoyes en el especialista, en el paciente que por ahí se te va un poco o que lo mandes alguna vez. Pero a veces los pacientes te piden que... Es que a lo mejor el diabético de bajo riesgo lo tiene que ver el diabetólogo, no el cardiólogo. No, pero estoy hablando de un paciente cardiológico que tiene diabetes, por ejemplo. No, ya es un paciente con enfermedad cardíaca. Claro, por eso, viste que es... O que tuvo un infarto y que lo Pero venís viste que... siguiendo vos y tiene ¿Sabés lo que diabetes? pasa? Que finalmente nosotros somos, me parece, pero esto es un comentario, los médicos somos esclavos de una forma de pensar que categoriza a los pacientes. Entonces, este es bajo riesgo. ¿Qué es bajo riesgo? Un paciente con solamente factores de riesgo vascular. Un paciente que solamente tiene factores de riesgo, ¿no? Ahora, es lo mismo si sos hipertenso, dislipémico y fumás, que si solamente, ¿no? Y es lo mismo según cuánto fumás, y es lo mismo según qué presión arterial tenés, y es lo mismo si tenés 110 de LDL o si tenés 160 de LDL, todo es lo mismo, todo es el mismo riesgo, no es el mismo riesgo. A mí me parece que hay pacientes diabéticos, yo soy diabético, hace 8 años, claro, soy cardiólogo, por eso no vale, porque estaba pensando, yo no me hice ver por ningún cardiólogo. Pero lo que quiero decir es que me parece que hay muchos diabéticos, por eso sí me va. Lo que quiero decir es que hay muchos diabéticos que que no es necesario que a todos los diabéticos los vea el cardiólogo. No me parece a mí honestamente necesario que a todo diabético lo vea un cardiólogo. Un buen diabetólogo clínico que sea capaz de establecer el riesgo del paciente y determine que efectivamente el paciente tiene bajo riesgo, tiene poco factor de riesgo asociado, por ejemplo. ¿Viste? Yo qué sé, lo ve el cardiólogo y ya ahí le tira con la glifosina porque leyó y traslada la evidencia de pacientes muy enfermos a pacientes poco enfermos.
y a lo mejor no son los mismos pacientes, y la vida de los pacientes es demasiado larga, muchas veces, como para de golpe meterles... A lo mejor... Los 7.000 pacientes del ¿Por qué EMPA-REC nosotros no tenían... vemos a la fracción de eyección preservada? ¿Eh? ¿Por qué nosotros los cardiólogos no vemos pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada? No en la internación, por ambulatorio. ¿Por qué solamente el 15% de lo que vemos es fracción de eyección preservada, cuando según los registros hay un 50% de fracción de eyección preservada? A mí me parece que porque hay muchos de esos pacientes que no tienen tanto riesgo cardiológico. Se internaron alguna vez por insuficiencia cardíaca, estaban un poquito anémicos o infectados, les trataste la infección o la anemia, se fueron de alta y andan por la vida lo más bien. Y un buen clínico los maneja bien. Hubo una época... Claro. No, pero nosotros no los elegimos. Sí, pero ¿por qué no los vemos? No los vemos porque no nos vienen a buscar. Si nos vinieran a buscar, los veríamos. Esa cardíaca. Bueno, Claro. está bien, bueno. Bueno, por ahí no Es tiene. que, perdón, si el clínico no lo sabe, pero digo, si el clínico no se da cuenta y el paciente tampoco, a lo mejor es una entelequia. Quiero decir, a lo mejor hay un montón de tipos que nosotros... Eso es peor que yo te diga lo de del Pero clearance. no, digo. lo que quiero decir, no, pero sí, claro, lo que quiero decir es, hubo una época en la que creíamos que nosotros, como cardiólogos especialistas en insuficiencia cardíaca, teníamos que ver toda insuficiencia cardíaca. Y aprendimos también que hay pacientes con insuficiencia cardíaca, que el clínico que tenés al lado los maneja muy bien. Y el viejo no se interna nunca y anda por la vida y tiene otra cosa y se muere de cáncer de próstata y está todo bien. Y no fue muy necesario que vos intervinieras para darle esa sacubitril/valsartán. Entonces, lo que quiero decir nada más es que, claro que tenemos que, me parece a mí, que concentrarnos en los pacientes más enfermos, los que tienen enfermedad cardiovascular establecida o tienen un riesgo alto, pero que hay una gran proporción de pacientes que todavía tienen un riesgo bajo y a lo mejor el riesgo alto lo van a tener dentro de 10 o 15 años. La vida es larga para el diabético de 40 años en general digo, no el diabético tipo 1, pero el tipo que a los 40 años, ese tipo va a vivir 30, 35 años más y ya le va a llegar el momento. Entonces, a lo que iba es a que uno tiene que, o yo, no, uno tiene que, yo también valoro la condición general del paciente, cuánto riesgo me parece que tiene, cuál es la situación en la que está, en qué situación lo estoy poniendo al recetarle 4 drogas caras en lugar de 4 drogas baratas, porque a lo mejor la vida va más allá del riesgo cardiovascular. Entonces, cuando yo te digo te baja un 30% o un 25%, me pregunto un 25% ¿de qué? ¿De cuánto? ¿No? Porque si no pensamos un 25% de cuánto, un 25% es un montonazo, pero si es un 25% de 2, bajo de 2 a 1,5. Cuando vos te dicen que comer mucho salame te aumenta el riesgo de muerte por cáncer un 15%, bueno, si tu riesgo es 3, ahora será 3,45. Y vos elegirás si tenés un riesgo de 3 sin salame o de 3,45 con salame. Quiero decir, pero porque si no parece, viste, que subiste de 3 a 18. Y no, es el 15% de 3. No es de 3% y un 15% más. No sé, quiero decir Sí, que no, muchas veces no pensamos en las cosas en términos de riesgos absolutos, las pensamos en términos de riesgos relativos, de reducciones de riesgo relativo, y todo es impactante porque te bajó un 20%. ¿Pero un 20% de qué? Cuando vos mirás el metaanálisis de gliflozina de estos 3 grandes estudios, claramente la reducción de eventos grandes, la reducción de eventos mayores, lo que nos importa porque somos cardiólogos, la reducción de muerte, infarto, ACV, es en los que tienen enfermedad establecida. En los cardiópatas, claro, pero no en cualquier diabético. En un diabético que solamente tiene factores de riesgo, las gliflosinas, bueno, no te bajan el riesgo, no te lo bajan. Claro. EMPA tenía 7.020 niatos que tenían 7.020 patología cardiovascular.
Programa Canvas no le dio y Dicler le dio. Dicler no les dio. Les dio el MEI, pero... Claro, bueno, pero de los que tienen enfermedad del corazón cardíaco. No, creo que tendríamos que ir cerrando. Creo que lo importante no solamente es que Paula nos enseñó a perderle el miedo un poco a estas nuevas drogas que uno como que tiene miedo, sino que, bueno, vos nos hiciste recordar de la retina, del clínex de creatinina, y creo que todo esto, más allá, es enriquecedor para nosotros como cardiólogos, que de vez en cuando nos recuerden que hay cosas que no miramos, que no vemos, que probablemente la próxima vez que hagamos un laboratorio le pidamos albuminuria ahora a partir de esto, y bueno, y está bueno tenerlo en cuenta, y que fue sumamente, a mí me encantó el Ateneo de que fue muy charlado. Y la verdad que un placer. No sé si alguien quiere... Voy a salir un poco en defensa a Paula, Jorge, cuando habló sobre el clearance de creatinina y el tema del filtrado glomerular en el diabético. Me parece que es un buen concepto para llevarse también de que ojo, que el paciente con insuficiencia renal y diabetes puede tener un clearance que parece bueno, pero que está medio, igual se deteriora mucho más rápido, hay que tenerle mucho más cuidado. Pero, perdón, no, voy a salir en defensa mía. Yo no quise, no, claro, porque si no parece que yo lo hubiera, digamos, de ninguna, al revés, yo no me referí a no tratar a los que tienen clearance bueno, me referí a estar atentos a los que ya tienen clearance malo. Y eso es lo que dije que a nosotros como cardiólogos se nos escapan muchas veces pacientes que ya tienen disfunción renal significativa, porque entre otras cosas nos fijamos en la creatinina y no nos fijamos en el clearance. Eso fue lo que dije. No que si tienen clearance bueno no hay que hacer nada. Y es claro, justamente dije que por eso no le pedimos albuminuria, que es algo que va más allá del clearance. Y digamos, es cierto, también es cierto que la diabetes ataca fuertemente el riñón, y que los GLP-1 y las glifosinas, y esto es otra cosa interesante, los dos reducen el daño renal. La GLP-1 también reducen el daño renal, pero hay una diferencia. Muy bien, exactamente. Y la diferencia es que la GLP-1 te atacan la macroalbuminuria y las glifosinas tienen que ver con la caída. O sea, son mecanismos probablemente diferentes. Porque eso es expresión de... Y queda para el futuro, es más lenta, ver qué pasa cuando se asocian las dos familias de drogas. Y ahora, perdón, otra cosa. Bueno, pero a raíz de lo que dicen las guías, ¿no? ¿Y cómo creemos en las guías? La guía de ADA y la europea, de todos estos consensos últimos, te dicen, tu paciente primero le das metformina. Si no está en rango terapéutico y tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad vascular, decidís si darle glifosina o GLP-1. Si tiene fundamentalmente insuficiencia cardíaca, preferís la glifosina, si no, podés preferir el GLP-1. Y te dicen, si a pesar de eso no alcanzaste rango terapéutico, objetivo terapéutico, asociale la otra droga. O sea que una guía de práctica te induce a asociar GLP-1 y SGLT2 cuando en realidad no hay ningún estudio que nos diga que eso es bueno. No quiero decir, a la hora de valorar las guías y decir cómo las guías en la época de la medicina basada en la evidencia te dicen lo que tenés que hacer basados en la evidencia, vos te encontrás como una recomendación muy fuerte, algo que en realidad tiene que ver con una opinión. Es seguro, o sea, pero lo que no pasa podés que era decir de que eficacia, sea, no era de... no podés decir está que, bien, claro, sin no embargo, era de seguridad, es era de interesante. eficacia. Sí. Pero bueno, muy interesante, Igual va a ser hermoso. muy lindo, muy divertido y muy importante, al final no ver la cantidad de mecanismos comunes a la diabetes y la insuficiencia cardíaca y la fisiopatología tan complicada. Me parece que se nos abre todo un campo para cuando la insuficiencia cardíaca empieza a decaer, aparece la diabetes.